una producción de Universidad Nacional de Jujuy, CEPA UNJU y su señal UNJU TV. Bienvenidos a Somos UNJU, bienvenidos a la Universidad Nacional de Jujuy. Llegamos al fin de este ciclo, al último encuentro del año. Los invito a hacer un recorrido por los distintos aspectos que hemos trabajado y les hemos mostrado, hemos conversado a lo largo de este ciclo. Trabajos de nuestros investigadores, de nuestras investigadoras en las áreas de las ciencias sociales, las ciencias exactas, las ciencias naturales, aportes sustanciales para las necesidades locales, provinciales y nacionales. Los invito entonces a hacer un recorrido por los distintos aspectos que hemos visto a lo largo del año. Bienvenidos a Somos UNJU. Bueno, papá viene de una etnia, diríamos, o grupos originarios de lo que era antes que existiera la frontera entre Bolivia y la Argentina. Había una gran extensión geográfica en la que predominaba una cultura agroalfarera, y el papá proviene de ahí, porque sus padres son de esa zona, los abuelos, todos vienen de lo que, bueno, por ahí se dice que es la América Morena, ¿no? De chico, él se ve que lo impulsaba interiormente a hacer algo, y cuando bajaba la calle Alberro, de la casa donde él vivió, con una piedrita que levantaba en su calle de piedra, ¿sí? Iba trazando líneas en las paredes de piedra o de adobe, ¿no? Claro, quedó huérfano siendo chico, joven, y a partir de esa situación tuvo una vida muy trashumante. Fue nombrado maestro de dibujo y pintura en la escuela primaria, porque no solamente él es que pintaba y dibujaba, sino que era un maestro, porque iba enseñando. La obra de Medardo Pantoja expresa la inquietud y la preocupación que evidentemente tiene el artista por la situación social. Una situación social que se expresa a veces en personajes individuales, en primeros planos, con paisajes de fondo que relatan o van narrando justamente lo agreste de la vida, lo rústico de la vida de la quebrada, de la puna jujeña, frente a la enorme dignidad de los personajes que Pantoja toma para expresar esta preocupación por lo social. Jamás llega este artista a una situación de denuncia en su obra o a través de su obra, ¿no? El personaje de Pantoja es Pantoja, justamente, es este artista norteño, fuerte, potente y capaz de enfrentar toda realidad. Yo creo que Ernesto, una de las cosas que lo hace en un escritor, digamos, distinto, que ha marcado mucho camino en la literatura jujeña, ha sido que su voz, su estilo, tiene originalidad, tiene autenticidad. Él, digamos, uno puede leer un texto sin saber que está leyendo de Ernesto Aguirre y reconoce esa voz, reconoce ese tono, ese estilo, esa manera de abordar los temas. Él desarrolló la mayor parte de su obra, porque después viene una última etapa donde explora, digamos, en la prosa poética, en
en la narrativa con incorporación de elementos poéticos, digamos, pero durante la mayor parte de su vida como escritor, él desarrolló esos poemas breves, característicos de él, digamos, en donde desarrolla una gran capacidad de observación. Él tiene un don natural. Para mí eso es algo que no se aprende, digamos, es algo que le viene a él incorporado. Él tenía un don natural de observar las cosas de un modo distinto que no lo veían los demás, digamos, ¿no? La ciudad de San Salvador de Jujuy y su literatura. Los escritores de Jujuy la poetizan y transforman a esta ciudad en un texto, en una producción letrada. La transforman en poesía. Esta ciudad que se transforma en poesía o en texto es lo que nos va a permitir hacer una migrancia, un itinerario por la ciudad poética. Y es por ello que hemos tratado de organizar este recorrido imaginario por una ciudad que deambula por las memorias, pero también por sus fronteras, también por su topografía barrial, como también por su polifonía, sus voces, sus riquezas en los registros y también por los territorios de las memorias. La patria ruidosa, la patria sonora, la patria múltiple de sonidos. Las bombas, Jujuy, laberinto de dolencia jujeña. En Jujuy, últimamente hay gran plantación y brote de bombas. La gente progresa comprando bombas de estruendo y el comercio vendiéndolas. Es su atención, por favor, en la algarabía del bienestar. Hay bombas impacientes por el triunfo del lobo jujeño. Bombas al comenzar cada encuentro y otras al concluirla. Hay bombas para honrar al señor de Bumburi y a la extranjera Virgen de Urcupiña. Bombas para nuestra patrona del Río Blanco y para reclamar sueldos adeudados por el gobierno. Además de cubiertas quemadas, bombos, sentadas, cortes, redoblantes, tamboriles. Bombas porque no pagan y bombas porque pagan. Bombas para despedir el año, bombas por la gracia concedida. Bombas para el carnaval, por el comienzo del enero tilcareño. Bombas, bombas por el Tantanacui y Taquintuzum. Bombas para espantar el granizo. Bombas para adorar al niño y en la coronación de la reina de los estudiantes, la del mango y la del quesillo. A cualquier hora, bombas para festejar las bombas. En fin, hay un señor dedicado a las bombas que va con su mortero y cigarrillo. Es al que más notamos en el silencio de Dios y su eco. Pachamamay, mamay, mamay, Santa Tierra, ay, 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 ay. Pachamamay, mamay, Pachamama, para muchos se traduce como Madre Tierra, y yo diría que es más profundo, es como una nodriza en donde no solo está esa madre tangible, sino ese concepto de crianza, ese concepto amoroso de contener y sostener en el entorno. Con la celebración de la fiesta de la Pachamama, del ritual anual, si bien es una costumbre y una tradición particularmente andina, en este momento es una expresión del grado de complejidad y del grado de mestizaje que existe en la provincia de Jujuy, ya que es celebrado tanto por comunidades andinas clásicas como el pueblo Colla, como comunidades no andinas provenientes de las tierras bajas, como los pueblos guaraníticos, más todas las poblaciones provenientes de las yungas, o habitantes tradicionales de las yungas. La Pachamama,
La celebración de la Pachamama lo que muestra, lo que expresa es el cambio ritual, el ciclo anual, el cambio del ciclo anual, a partir del cual comienza un nuevo ciclo de cosechas, un nuevo ciclo de vida para la comunidad y para su relación con el medio ambiente. Mis investigaciones que vengo realizando en la Puna jujeña desde hace más de 20 años, que realizo trabajo de campo, trabajo etnográfico en esta área, en esta gran área, tratan sobre la relación de las poblaciones de la Puna con su espacio y la conformación de un territorio a partir de estas relaciones que van tejiéndose en el espacio entre diversos seres, los humanos, pero otros seres como los animales, las plantas, las piedras y los seres poderosos. El rayo es uno de ellos y tuve la suerte de aproximarme a él y de conocerlo a través de la abuelita afinada Panta Mamaní de Condorí, que hace muchos años me habló del Kipildor. El Kipildor es un, digamos, de nuestro padre que tira un rayo a la hacienda, ya sea cabra o oveja o llama, en la cual nuestros abuelos dejaron la costumbre que se debe, a donde tira el rayo, a la hacienda, debemos enterrar y chayar. Como ustedes ven al lado, se hace en una casa de piedra y se lo chaya. ¿Para qué? Para que a correr los años siga produciendo la hacienda, o pidiendo a nuestro padre también se lo chaya por el motivo de que otra vez no vuelva a suceder del mismo, o sea, del mismo rayo. El 21 de agosto de 2017 estábamos con el equipo integrado por Marco, Juan Pablo, Ornella y yo haciendo una recorrida por las playas y las barrancas de acá del río Chico cuando dimos, detrás del gavión de piedra que está atrás mío, dimos sobre la barranca, dimos con el perfil, con el recorte de algo que parecía ser un fósil. Resultó ser el recorte de un caparazón de un gliptodonte. Para que ustedes se den una idea, nosotros estábamos caminando sobre la barranca y lo que pudimos observar fue como una línea que formaba un óvalo, porque realmente los gliptodontes en general tienen ese perfil, son entre redondeados y ovalados. Era una línea perfecta blanca sobre el sedimento, sobre lo que sería la tierra de la barranca, marrón, color ocre. La parte del cráneo todavía no la podíamos ver, excepto una porción que se veía blanca, una manchita, que hasta que no lo llevamos al laboratorio no pudimos saber que era la parte del hueso del cráneo. Durante el año 2009 ocurre un hallazgo afortunado y fortuito al mismo tiempo, cuando un pescador que estaba buscando carnada recorría las barrancas del Lavallén, en realidad del río San Francisco, y se da con que en la barranca, después de una lluvia de verano muy copiosa, aparecía un esqueleto que asomaba por la barranca. Entonces él, con buen criterio, consideró que debía tratarse de algo muy antiguo. Entonces fue y realizó primero la denuncia ante las autoridades de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, y después la municipalidad se comunicó con la Secretaría de Cultura de la provincia de Jujuy, que es el organismo de aplicación de la ley, digamos, de patrimonio. Cuando ocurre este hallazgo, me avisan. Entonces, como yo soy la investigadora que trabaja en la zona, fuimos a constatar si realmente se trataba de un hallazgo arqueológico, y efectivamente era así. Un entierro que estaba en peligro de ser arrastrado, digamos, por la corriente de agua, y porque era la época de verano, era febrero y seguía lloviendo. Así que a partir de eso iniciamos la solicitud de los permisos para poder hacer el rescate y después continuar
trabajando en el lugar. En lo referido a lo cultural, a la deformación ante-mortem, podemos encontrar las deformaciones craneanas, que nos dejan una huella bastante notoria en los cuerpos, que son los cráneos alargados o diferentes, no son redondos como el cráneo normal, y esto se da en la primera infancia. Cuando los bebés son muy chicos, encontramos la madre les ataba el cráneo alrededor de la cabecita y le ponía el aparato deformador, que era una placa de madera en la frente y en la nuca, y alrededor de la cabeza le ataba con alguna fibra, algún textil, o con correderas de cuero. Y también hay otro aparato deformador que son correderas de cuero solamente, o algún material textil, y esto le daba la forma alargada a los cráneos. Desde el año 2009 venimos estudiando este ambiente acuático que está tan cercano a nosotros, y precisamente esa cercanía es lo que quisimos aprovechar para hacer un estudio sostenido en el tiempo. Este río presenta algunas características que son muy interesantes para investigar. Por un lado, al ser un recorrido corto y al tener diferentes tipos de disturbio o perturbaciones, nos permite observar cuáles son las variaciones de las comunidades de organismos acuáticos, cuáles son las respuestas a estos cambios ambientales. El proyecto Tucanes en mi Jujuy surge a partir de la preocupación de varios sectores de la comunidad, entre ellos algunas ONG como clubes de observadores de aves, al ver las recurrentes matanzas y cazas ilegales de los tucanes en nuestra región para su comercialización como mascotas. A partir de esto presentan un proyecto en el Consejo Deliberante de la ciudad y surge una ordenanza a mediados de 2019. Esto luego también se corresponde con una ley de la provincia donde se declara al tucán como monumento natural. Para el muestreo de este proyecto se establecieron 47 sitios o celdas a lo largo de toda la ciudad de San Salvador de Jujuy, para abarcar la mayor heterogeneidad posible del paisaje. Estas celdas o sitios cuentan con una superficie de 300 por 300 metros y son lo que denominamos estaciones de muestreo. Dentro de estas estaciones de muestreo se establecieron 2 puntos de observación donde no solo se van a registrar la abundancia y presencia de los tucanes, sino también queremos saber cómo utiliza la especie cada sitio, si utilizan las estructuras antrópicas, a qué altura, qué está utilizando la vegetación, de qué se alimenta, qué está aprovechando y qué prefiere de los alimentos que le ofrece la ciudad. La energía geotérmica es la energía que proviene del calor de la tierra. Esta energía se aprovecha de muchas maneras y el término energía geotérmica comprende tanto el calor interno de la tierra y los procesos que se realizan para poder aprovecharlo. En el planeta Tierra existen lugares en donde son más favorables para que el calor de la Tierra ascienda a la superficie, y estos son por lo general los bordes de placa, las zonas volcánicas, donde existe una anomalía geotérmica o una anomalía en el gradiente geotérmico que favorece a la aparición de manifestaciones termales. Cuando nosotros hablamos de manifestaciones termales superficiales nos referimos, por ejemplo, a los volcanes, al agua termal, a la fumarola o los géiseres. La energía geotérmica se divide o se clasifica según la temperatura a la que está el reservorio, y tenemos energía geotérmica de alta entalpía, de media o de baja, y esto tiene que ver con la temperatura a la que se puede aprovechar el agua. De acuerdo a esta temperatura, un sistema geotermal puede aprovecharse para diferentes usos.
Cuando nosotros tenemos un sistema geotermal de más de 150 grados centígrados, nosotros decimos que es un sistema de alta entalpía y por lo general se lo utiliza para generación eléctrica. Por el contrario, si nosotros tenemos un sistema geotermal de menos de 100 grados, nosotros decimos que es un sistema de media a baja entalpía y los usos son por lo general para usos directos. Hay una línea de investigación en todo el mundo abierta sobre la revalorización de residuos industriales, darle un valor superior al que tiene, que normalmente es alimento para cerdos o similar. Y desde que estoy acá en Jujuy, una de mis líneas de investigación que estoy llevando a cabo es buscar qué productos regionales, poder darle valor y transformarlos en materiales de electrodo para baterías de litio. Mi línea de investigación está centrada en baterías de nueva generación, no las litio-ion convencionales, sino otras que se llaman litio-azufre y litio-oxígeno. En este caso, las investigaciones en torno a los residuos de cerveza fueron para desarrollar cátodos de baterías de litio-azufre. Pero en este caso, puntualmente, lo que estamos buscando son insumos muy baratos, accesibles comercialmente a precio cero o nulo, para poder desarrollar esta nueva generación de baterías. Sobre todo el cátodo, estamos buscando un material que sea conductor y que pueda alojar azufre. En todo este razonamiento surgió una de las propuestas de la zona, fue probar con residuos de cerveza, en lo cual luego de un proceso que hacemos en el laboratorio, que es básicamente calcinarlos a 800 grados en atmósfera inerte y tratar de obtener un carbón conductor y que pueda cumplir con estas propiedades. Hay distintos proyectos de investigación. El Parque Nacional Calilegua tiene líneas prioritarias de investigación de recursos naturales, culturales, manejo, turismo, cuestiones sociales, del patrimonio cultural y arqueológico. Siempre invitamos a los investigadores de las casas de estudios de nuestra provincia a presentar sus proyectos de investigación para que sean desarrollados en el área protegida como una casa de estudio en vivo y en directo. Desde la cátedra estamos haciendo hace varios años un proyecto de estudio de la vegetación del Parque Nacional Calilegua. Empezamos hace más o menos 2006, 2007, estudiando la vegetación, las comunidades vegetales del parque. Más empezamos al principio con la zona sur del parque, que es por el lado del río Colorado, río Ledesma, más o menos esa zona. Y después, a interés por un lado que queríamos focalizar un poco, porque es un trabajo bastante grande y lento, entonces pensamos focalizar en alguna cosa de más interés del parque, y con las autoridades de ese momento del parque nos pidieron que a ellos les interesaba ver todos los estudios que fueran en la zona del yacimiento Caimancito. Entonces vamos haciendo estudios alrededor de los pozos y tenemos zonas de referencia un poco más alejadas, zonas que ya hemos estudiado que no tienen acceso, digamos, ni de camino ni de escurrimiento de las aguas de la zona de los pozos, para tenerlo como un área de referencia que sea la selva más original que había ahí. Bueno, la biodiversidad, digamos así, es un término que se termina imponiendo hoy, un poco está como de moda, pero pocas veces se reflexiona. Digamos que con algunas de las ciencias modernas, por decir como la ecología, que tiene que ver con la interdisciplina, se ha ido aprendiendo de los roles de los diferentes integrantes de un ecosistema y de cómo se complementan y hacen a la garantía de la reproducción de ese sistema en sí. Es decir, mientras más especies haya y estén interactuando dentro de un espacio determinado, se garantizan a sí mismo una coevolución. De eso hoy se ha aprendido muchísimo, cada vez se aprende más, hoy con las técnicas
técnicas biomoleculares, se está incluso entendiendo eso a nivel hacia adentro de algunos organismos, lo que hace a la genética, a la epigenética. Se han ido, sobre todo, ya algo se venía discutiendo, sobre todo en las ciencias sociales, pero se ha ido aprendiendo muchísimo todo el tema de la coevolución y la biodiversidad, incluso hacia adentro de los organismos, respecto a las novedades que hay hoy respecto a la epigenética. Así que cada vez se comprende más el tema de la biodiversidad y de lo necesario que es sostenerla y cómo promoverla en un esquema que la modernidad, un poco para avanzar en sus cuestiones tecnológicas, ha ido de alguna forma eliminando la biodiversidad. Así que hay todo un desafío a partir de comprender de los servicios y lo útil que es la biodiversidad para el planeta y para los seres humanos en sí, porque estamos dentro del planeta, y cómo trabajar para promover y sostener esa biodiversidad. Estamos tratando de recuperar con el tema de la papa y también con el maíz. Como les decía, que yo me dedico mucho a la agricultura porque es mi base, sostén de toda la familia. Y bueno, ahora estoy experimentando, estoy trabajando con el INTA, participé en distintas capacitaciones, un poco con la ONJU de Jujuy, con Mario Bonillo, con Cooperativo Cauqueva, con los Red Pun. Y bueno, estamos tratando de recuperar semillas que se nos están perdiendo. Mi nombre es Néstor Vilco, de la comunidad Colla Finca Tumbaya. Estoy ubicado en la paraje Raya Raya, a 5 kilómetros de la ruta 9, en el departamento de Tumbaya, provincia de Jujuy, República Argentina. Soy productor de cultivo andino y generalmente hago quinoa, papa, amaranto y porotos andinos. Esa es mi especialidad, ya que estos productos son generalmente agroecológicos, ya que nosotros queremos conservar el gusto de nuestra gastronomía y también el medio ambiente. Yo empecé a trabajar con los cultivos andinos hace 10 años atrás, haciendo capacitaciones en diferentes localidades de la quebrada de Humahuaca y también en la parte de Bolivia, donde tuve mucha experiencia y traje las diferentes variedades de semillas para poder realizar un proceso o mejorar la semilla aquí para que se adapte a la zona. La iglesia de Purmamarca es una antigua iglesia que proviene del siglo XVII y ha sido consagrada a la santa patrona Santa Rosa de Lima. Esto probablemente sea una consagración del siglo XVIII, a pesar de que no tenemos la prueba documental que nos lo corrobore del todo. Pero sí es de destacar que en esta iglesia se encuentra una serie maravillosa de lienzos sobre la vida de Santa Rosa, que están producidos en algún taller que tampoco podemos identificar, pero es un taller cusqueño. El estilo es indudable que proviene de la Escuela de Arte Colonial de Cusco, sobre todo por el acabado que tienen todos los lienzos, que se trata de lo que se conoce como la técnica de brocateado, que consiste en que una vez pintados los cuadros se le agrega una ornamentación hecha con pan de oro. Lo interesante que tiene además esta serie es que es una serie que coincide con varias otras series de la vida de Santa Rosa presentes en otras iglesias del mundo, fundamentalmente en iglesias peruanas. Nos encontramos en la Casa de Gobierno de Jujuy. A principios del siglo XX, este edificio estaba en plena construcción. Era el año 1900. ¿Querés ver una foto?
Comenzaba el siglo XX y los jujeños se preparaban para festejar el cambio de siglo. La llegada del tren, el centenario del 25 de mayo y hasta la famosa Casa Barrau se denominaba la tienda del nuevo siglo. Nos encontramos en la sede del Club Social de San Salvador de Jujuy, un lugar de sociabilidad emblemático de las familias tradicionales y de la clase política de Jujuy, que en la mayoría de las ocasiones desconocía el límite de lo público y lo privado. No me voy a olvidar nunca la doctora Marcela Zamorano, del Juzgado de Ambiental. Me cita, digamos, a su despacho, digamos, para hacerme una consulta y yo pensé que nada, que era algo del expediente, digamos, y ella me pregunta de qué forma quiero ser tratada en su juzgado, digamos, y también para transmitírselo a los empleados, ¿no? Y fue como la primera vez que se habilitó esa pregunta en este ámbito, digamos, a partir de mi rectificación en un montón de ámbitos, en un montón de vínculos, esa pregunta era constantemente habilitada, que creo que nos tenemos que empezar a acostumbrar a hacer esa pregunta, ¿no? Hola, ¿quién sos? Que esa persona nos diga cuál es su nombre y cómo quiere ser tratada, con qué pronombres, ¿no? Como que debería ser lo cotidiano para que nadie presuma algo, ¿no? Nadie presuma la identidad de una persona y para mí fue sumamente importante. Siento que fue como la primer conquista simbólica de este proceso, ¿no? Llegamos así al final de este programa, que también representa el final del ciclo 2021. Ha sido un año difícil para todos, para todas, sobreponiéndonos a la pandemia. En nuestra universidad, con el esfuerzo de sus docentes, de sus trabajadores, trabajadoras, alumnos y alumnas, hemos logrado continuar con la tarea académica, hemos seguido las clases, hemos seguido investigando y desarrollando ciencia y tecnología al servicio de la comunidad. Seguramente nos veremos el próximo año en un nuevo ciclo de Somos UNJU para mostrar el quehacer de la Universidad Nacional de Jujuy. Hasta pronto. Muchas gracias por acompañarnos.